De regreso con más en este Gobierno de la Mañana Z101 en este lunes 10 de octubre. Es el momento de escuchar la participación y el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Compañero Manuel Conte, yo le agradezco a usted su deferencia, pero yo no le usurpo turno a nadie. Adelante, Manuel Conte. ¿Quién usurpa turno? Usted le estaba usurpando el turno. Yo le agradezco la distinción. Adelante, y la tremenda presentación. Manuel Conde, adelante. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores que nos acompaña siempre, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en su programa de mayor influencia de la radio dominicana, el Gobierno de la Mañana. Señores, es un tema obligado seguir tratando el lamentable accidente de tránsito en la carretera Miches Bávaro. El enfoque que quisiera dar es el enfoque jurídico. Ya mis compañeros han dado un enfoque que comparto casi a plenitud con relación a otros matices. Pero la gente se pregunta qué sanción es la aplicable, qué legislación es la pertinente, la que al fin de cuentas establece el sistema de sanciones, si efectivamente el Intran tiene competencia o no para hacer una suspensión o una cancelación de licencias. En caso de que lo sea, cuál es el marco regulatorio bajo el cual debe amparar sus acciones, o si no lo es, a quién corresponde efectivamente una eventual suspensión de una licencia o una cancelación. Bueno, pues a eso nos vamos a referir. ¿Cuál es la sanción, primero, penal previsible para el conductor del vehículo que generó estos daños, estos lamentables daños? Pero antes sí quisiera un poco referirme a esta situación para que no solamente se lance la crítica como lo hacía Felipe Romero y como lo hacía nuestro compañero Nayib Chaede. Pues no se trata solamente por este accidente ni porque se tratara de ocupantes que no eran de nacionalidad dominicana, por tratarse de turistas, no, es una situación que debe llevarse a todas las demás situaciones en los que estos autobuses ponen en riesgo la vida de cualquier ciudadano, de cualquier persona. Es una situación que lamentablemente la vivimos todos en el territorio nacional. Esta conducción temeraria, ese abuso de los espacios entre los autobuses. Creo que todo el que ha hecho uso de los autobuses sabe que cuando va a salir de la parada colocan hasta una tablita y van llenando por niveles, y hasta que no se llena, incluyendo los pasillos, el autobús no sale. Eso es una realidad que vemos ahí, y lamentablemente cuando parece que lo detienen los inspectores de la DGCET, esas cosas no la miran. Y no es una sorpresa para nadie los autobuses que están tan llenos que a veces están parados hasta en la puerta. Los clientes que usan este transporte público, y las carreras que vemos y protagonizan los choferes del transporte público, creo que no es un secreto para nadie, porque aquí mismo en la ciudad, en las rutas, en las vías que usan, vemos estas competencias que lamentablemente se producen todos los días, y no sé si es que los agentes de la DGC tienen unos lentes especiales que solamente miran a los ciudadanos comunes y corrientes y no miran esas violaciones que día a día se perpetran y que ya solamente toman el escenario público y la reacción de las autoridades cuando hay acontecimientos lamentables como este. Pero no quiere decir que la ley nuestra no establezca sanciones. Establece sanciones y mecanismos mediante los cuales se puede primero hacer las inspecciones y las certificaciones, tal y como decían allí. Esos mecanismos están, esas herramientas legales están. Ahora, lo que no se aplican con la efectividad, y solo hay reacciones cuando hay lamentables situaciones como esta. Ahora bien, para centrarnos en la parte meramente técnica y legal, la gente comenzó en el fin de semana una discusión de qué es lo que corresponde, si es un homicidio, si no lo es, qué tipificación corresponde, qué ley es la aplicable, cuál es la sanción penal que cabría aplicar a este ciudadano que llevaba el timón, que era el conductor de este vehículo, en el que lamentablemente perecieron 3 personas y que hay más de 40 personas heridas. Bueno, pues la ley 63-17, que es la ley que aplica en este caso, establece primero una gradación, una clasificación de infracciones, que así se le llama, de tránsito, que van desde las leves a las graves. Siendo las leves aquellas que conllevan una sanción que va desde 3 días a 1 mes, y siendo la menos grave las que llevan sanciones de 1 mes a 3 meses, y las graves las que llevan sanciones de 3 meses a 3 años. Adicionalmente, esta clasificación
hay una clasificación de 5 niveles en función del daño físico que se genere a las personas que son dañadas o afectadas por accidente de tránsito o por la imposibilidad que estas personas tengan de dedicarse al trabajo. Y es una escala de 5 niveles, comenzando por una escala que marca el artículo 303 de esa ley, que es la más, vamos a decir, la más leve, que es cuando el daño físico es curable y con la imposibilidad de dedicarse al trabajo que no exceda de 10 días. En esos casos, la sanción penal previsible para este tipo de situaciones es de un mes, es de un día de 3 días, a un mes. En el caso de que el daño sea curable de 10 días y no sea mayor de 20 días, la sanción previsible es de un mes y no mayor de 2 meses. En caso de que el daño físico sea curable y con la imposibilidad de dedicarse al trabajo que no exceda de 20 días, entonces la sanción previsible es de 2 a 3 meses de prisión. En los casos en que el daño físico causado genera una lesión permanente, la sanción penal privativa de libertad va desde 3 meses a 1 año. En esa escala tiene el juez la posibilidad de establecer la sanción en función de la gravedad de cada uno de los hechos. Acompaña a esta sanción privativa de libertad una sanción de multa que puede ir desde 1 mes de salario mínimo hasta 50 meses de salario mínimo. Y bueno, en situaciones en las que hay muerte, ¿cuál es la sanción previsible? Bueno, pues la quinta escala, que es la de lesividad mucho más grave, que es cuando se presenten situaciones de muerte o que de ese accidente resulte 1 o más personas muertas. Bueno, pues la sanción previsible va desde 1 año de prisión, de 1 a 3 años de prisión, y multa que puede ir desde 10 a 50 salarios mínimos. Ahora, la gente dice, pero bueno, eso es muy, muy benigno, no es tan seria la sanción. Bueno, pues basta con referirnos a lo que establece el artículo 319 del Código Penal, que es lo que establece el llamado homicidio involuntario, que es aquel que se realiza sin intención. Es cuando se le quita la vida a alguien sin la intención de producir ese efecto. En esos casos del llamado homicidio imprudente, la sanción penal previsible, la mayor, es de 2 años. Es decir, que en la escala que establece la ley 63-17, la sanción es mayor que la que prevé el Código Penal para el llamado homicidio involuntario. Es decir, que pudiera acarrear una sanción privativa de libertad de hasta 3 años de prisión, que es mayor a la máxima por homicidio involuntario que establece el Código Penal. Por igual, la sanción de multa que establece la ley 63-17 también es mayor que la previsible en el artículo 319. Ahora bien, en estos casos de conducción hay las llamadas circunstancias agravantes. Son situaciones que el legislador prevé y en los cuales la sanción aumenta o agrava la sanción previsible en caso de que se vea incursa una o más de las circunstancias que establece, que se llaman circunstancias agravantes. Esto es, que si llevaba una sanción, como es el caso de 1 a 3 años de prisión, se puede agravar en función de esos elementos que se agreguen, que de alguna manera hacen que la sanción sea mayor. Y en el caso de la ley de tránsito, si hablamos de 5 escalas, si la sanción previsible iba de 1 mes a 2 meses, bueno, pues si está incursa una circunstancia agravante, la sanción previsible iría entonces en el nivel inmediatamente superior. De manera que ya no sería de un mes a 2 meses, sino de 2 meses a 3 meses. Y así en ese mismo orden, estableciendo tal y como su nombre lo indique, un agravante de la sanción previsible que se aplicaría a esta persona que está incursa en una de esas violaciones que establece la ley de tránsito. ¿Cuáles son, ya para redondear, para terminar, cuáles son esas circunstancias agravantes? Bueno, la conducción con un celular, la conducción a exceso de velocidad, la violación de una luz roja, una señal de pare o de cede el paso, la conducción bajo los efectos del alcohol o droga, que esa condición dicen que tenía, conforme a certificaciones que se han presentado, el conductor de ese vehículo de motor. La quinta es realizar competencias de vehículos de motor en las vías públicas, transitar sin haber hecho la revisión técnica vehicular vigente al momento de la ocurrencia del hecho. Y la séptima y última, conducir un vehículo sin estar provisto de la póliza de seguro correspondiente. Estas son
las llamadas circunstancias agravantes. Dentro de esas circunstancias agravantes es muy probable que ahí, en el caso que nos ocupa, hubiere dos. El de conducir a exceso de velocidad, y conforme a una certificación que se ha socializado, que no sabemos si efectivamente es legal o se emitió en la forma que legalmente debió emitirse, es el supuesto uso de sustancias controladas, de drogas. Pues se ha señalado y así ha circulado en las redes que el conductor estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que se establezca esta circunstancia agravante? Bueno, pues hablamos de que en la quinta categoría de estas infracciones que conllevan pena privativa, que va de 1 a 3 años de prisión, si está en curso además una circunstancia agravante, como es este caso, la sanción previsible ya no sería en ese rango, sino que se aplicaría la sanción mayor, que es la de 3 años. Es decir, que si el juez verifica que una o varias muertes y que al momento de producirse esas muertes el conductor se tipificaba de estas circunstancias agravantes, como al parecer se tipificaba, bueno, no tiene otra alternativa más que aplicar la mayor sanción penal, que es la de 3 años de prisión, ya no ese rango, y de 50 salarios mínimos del sector público que establece la quinta escala, se aumentaría a 100 salarios mínimos de multa, que sería entonces la sanción establecida en la legislación para este tipo de accidentes de tránsito. Llévatelo, Cundo.